Queridos hermanos, bendiciones para todos. Que la paz y el amor de Cristo sea sobre su vida y sobre mi vida. Y pues en esta oportunidad vamos a estar escudriñando las escrituras para nutrirnos con esta palabra del Señor. En el día de hoy pues vamos a estar escudriñando la palabra en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 1 al 12. Y vamos a estar implorando la presencia, invocando la presencia del Espíritu de Jehová. Invocamos tu presencia, Espíritu de Jehová, Señor, porque escrito está en tu palabra que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, Señor, ahí está tu presencia, Señor, y estamos creyendo que en esta hora el Espíritu de Jehová está en este lugar, Señor, llenándonos de sabiduría, Señor, y dándonos el discernimiento espiritual para comprender tu palabra. Te pido muy humildemente, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, que ni los afanes del mundo, Señor, ni las aves del cielo, Señor, ni los espinos, Señor, ni los pedregales, Señor, ahoguen tu palabra, Señor, sino que caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1, para honra, gloria, lor y alabanza de tu perfecto nombre, Jehová. Que esta palabra nos nutra grandemente, hermano, nos edifique y nos permita edificar a otros y así ensanchar el reino para honra, gloria, gloria, alabanza del que vive y reina eternamente, Jehová de los ejércitos, para alabanza del león de la tribu de Judá, el verbo hecho carne, el cordero inmolado, nuestro Señor Jesús de Nazaret, y para la alabanza del Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto, las llamas eternas, el fuego consumidor de Jehová. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hermanos, Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 12. La palabra es la vida que agrada a Dios. Pablo escribió esta palabra para los tesalonicenses, pero también para tu vida y para mi vida, y para que vivamos conforme a lo que Dios demanda de ti y de mí, a lo que quiere ver en ti y en mí cada día para honra, gloria y alabanza de su nombre. Amén. Bueno, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de vosotros, de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Amén. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no os tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La gloria sea para Jehová. Amén.
Pablo o el Señor está hablando a tu vida y a mi vida en esta hora, en este día, y el Señor está mostrando a tu vida y a mi vida la vida que Él desea ver en ti y en mí, la vida que a Él le agrada. Y el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida, huye de todo pecado, en especial el de la carne. Mantente delante de mí en santidad, porque es lo que yo anhelo, ver esa santidad en tu vida y en mi vida. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Amén. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, apartados de toda fornicación. Pero dentro de todos esos deleites de la carne, fornicación, adulterio, hay cantidad que nos pueden volver inmundo delante de los ojos del Señor. Y el Señor está pidiendo a tu vida y a mi vida que nos guardemos de todo eso para honrar su nombre, para que tengamos y apreciemos esa sangre que nuestro Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que también valoremos ese espíritu que el Señor ha puesto en tu vida y en mi vida. La gloria sea para el Señor. Dice que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz y armonía, y en especial en amar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y enseña la palabra que el que desecha esto que Dios está demandando no desecha al hombre sino a Dios, que también nos entregó ese espíritu, si es que el espíritu de Jehová mora en ti y mora en mí. La gloria sea para Él. Amén. Hermanos, la concupiscencia es algo tremendo, es el deseo de la carne levantado en tu vida y en mi vida. Y ya habíamos visto cómo Juan había hablado de los 3 tipos de concupiscencia. En primera de Juan, capítulo 1, si no estoy mal, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Juan enseña a tu vida y a mi vida: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Enseña Juan, y es lo tremendo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne, los deseos de los ojos, las concupiscencias de los ojos, y la vanagloria de la vida, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la altivez, no provienen del Padre, sino del mundo. No provienen de Jehová nuestro Dios, porque Dios aborrece ver todo eso en tu vida y en mi vida. Y el Señor nos está pidiendo que vivamos en santidad. Por eso Pablo habla a tu vida y a mi vida en el libro de Primera de Corintios. En Primera de Corintios 5, Pablo habla a tu vida y a mi vida, libro de Primera de Corintios 5, versículo 9. Enseña Pablo a ti y a mí: os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. No absolutamente con los fornicarios del mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Usted y yo sabemos que todo esto se mueve en el mundo. Y Pablo te enseña a ti y a mí
que no nos debemos juntar con estos que practican tales cosas. Pero Pablo está diciendo a tu vida y a mi vida algo tremendo, hermano. Que es, más bien os escribí, dice Pablo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, óigame bien, ninguno que llamándose hermano, llamándose siervo de Jehová, muchos que se jactan y se presumen diciendo varones de Dios, ninguno que se haga llamar profeta, apóstol, evangelista, pastor, ninguno que llamándose hermano o que se haga llamar de alguna de estas formas, pero fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque eso está bien para los de afuera, para los del mundo, para los que no conocen a Jehová, para los que no han vivido un verdadero arrepentimiento y no se han convertido al Dios vivo. Porque el Señor todavía no los ha lavado con su sangre preciosa ni los ha purificado. No han sufrido esa transformación. Pero en ti y en mí y en todos los que se hacen llamar hijos y siervos de Jehová, no hay justificación. Somos inexcusables, como dice Pablo, dice Pedro. Somos inexcusables porque habiendo sido lavados con la sangre preciosa del Cordero y teniendo conocimiento de la verdad, y seguimos practicando tales cosas que no agradan al Señor, entonces somos inexcusables. No, con ellos, dice Pablo, ni os juntéis a comer, para que sus malas acciones no te pringuen, no te salpiquen, no te seduzcan también a ti a imitarlos. Amén. Sigue Pablo diciendo a tu vida y a mi vida en Primera de Corintios, aquí mismo, en el capítulo 4, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando estábamos tocando el tema de lo que Dios pide de ti y de mí, veíamos cómo en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, el Señor te mostraba a ti y a mí lo que Él demandaba de ti, lo que Él pedía de ti. Y el Señor te enseñaba a ti y a mí que lo que Él quería ver en ti y en mí era que hiciéramos justicia, que amáramos la misericordia y que nos humilláramos ante ese Dios todopoderoso. Cada día nos humilláramos ante Él, que amáramos la misericordia y que hiciéramos justicia. Por eso Pablo te dice a ti y a mí, los injustos no heredarán el reino, porque el Señor pide de ti hacer justicia. Y si usted no hace injusticia y si usted es un injusto, entonces recibirá el pago de sus malas acciones. Porque enseña la palabra a ti y a mí en Gálatas que el Dios no puede ser burlado. El Dios vivo del cielo no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y entonces usted recibirá el pago por sus acciones porque el Señor Jehová no hace acepción de personas. Amén. Sigue diciendo Pablo, no erréis, hermanos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y es lo tremendo que dice Pablo. Y esto erais algunos, esto éramos anteriormente usted y yo. Alguno de esto que se nombró, que nombra la Escritura, algo de esto éramos, porque estábamos viciados con ese viejo hombre, porque estábamos contaminados, porque hacíamos tales prácticas. Pero enseña la palabra, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
esa sangre preciosa y eterna lavó tu vida y lavó mi vida de todas nuestras inmundicias. Y a través de su Espíritu hemos sido santificados. Amén. La gloria sea para Jehová. Sigue diciendo Pablo a tu vida y a mi vida en el versículo 15 del capítulo 4 de Primera de Corintios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Hermanos, si estamos unidos con Cristo, dice que dejarán de ser dos para ser uno. Entonces nuestros miembros le pertenecen a Él. Y enseña la palabra, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Los dos. Cuando el Señor creó al hombre, Adán, y le hizo a la mujer, sacándolo de su costilla, Adán dijo, la llamaré varona porque salió de mí varón. Y el Señor dijo, dejarán de ser dos para ser una sola carne. Por eso cuando se juntan, dejan de ser dos para ser una carne. Y eso te lo enseña a ti y a mí la Escritura en el libro de Génesis 2. Génesis, libro de Génesis, capítulo 2, si no estoy mal, versículo 22. Génesis 2. Enseña la palabra, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 22 al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Te enseña la palabra a ti y a mí. Amén. Pero así como te unes en carne con tu varona, te unes en espíritu con el Señor, porque la palabra te está diciendo a ti en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17, te dice a ti y a mí, te enseña. Pero el que se une con el Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nos unimos al Señor Todopoderoso, a Jehová, a Yeshua, al Ruá, somos un solo espíritu con Él. En esa unión eterna, si la conservamos. Un solo espíritu, como somos una sola carne con nuestra amada. Amén. Huid de la fornicación, sigue diciendo la Escritura. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. Un solo espíritu. Enseña la palabra que son templos vivos del Dios viviente, del Espíritu de Jehová, el cual está con vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro, porque ya no somos uno solo, ahora somos una sola carne, pero también somos un solo espíritu. Si es que usted ha aceptado a Jehová como su único Señor y Salvador y le ha permitido que Él sea un solo espíritu con usted, que ese espíritu more en usted y lo guíe a toda verdad. Amén. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Pablo decía una palabra tremenda. Lo mejor que el hombre podía hacer era servir al Señor, vivir soltero.
¿sí? Lo mismo las mujeres, porque cuando uno tiene esposa o la mujer tiene esposo, ya quiere compromisos y no le puede dedicar o ofrendar todo el tiempo suyo a Jehová, ¿sí? Para la obra, para el ensanchamiento del reino, porque tiene otros compromisos. Entonces tiene que cumplir con esos compromisos que tiene con su esposo, pero también tiene compromisos con Jehová. Entonces, pero una persona que es soltera tiene todo el tiempo disponible para entregárselo al Rey de Reyes. Amén. Pero dice que por causa, sí, de que se estén quemando, lo mejor entonces que se casen, para que no pequen. Como te enseña a ti y a mí, Primera de Corintios 7, 1 y 2. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, por causa de la tentación, por causa de los deseos de la carne, para que no se estén quemando ni usted ni yo, entonces tenga su propia esposa, tenga su propio marido, para que entonces no ande por ahí haciendo lo que Dios no le ha mandado hacer a usted ni a mí. ¿Sí? Para que usted tenga su propio, ¿cómo es que enseña la Escritura? Su propio pozo y beba el agua de su propio pozo. No esté regando por ahí su agua a cualquier pozo, pidiendo agua de cualquier otro pozo. Amén. El que tiene oídos, oiga. La gloria sea para el Señor, que es Dios eterno. El Señor, ¿por qué dice todas estas cosas, hermano? La ley de Moisés tiene más de 3.000 años, más de 3.400 años. Y hay muchas cosas que usted se asombra, que usted y yo nos asombramos de ver tanta maldad, tantas aberraciones, sí, tanto pecado. Pero resulta que había cosas que lo que es ya fue, enseña la palabra. Lo que es ya fue. Y el Señor, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, sabía que en algún momento todo esto se iba a presentar. Y el Señor instituyó leyes, decretos, mandamientos, pero también el Señor actos inmorales. Y eso el Señor te lo muestra a tu vida y a mi vida en el libro de Levítico 20. El Señor habla de las inmoralidades en el libro de Levítico, capítulo 20. Es tremendo cómo el Señor penaliza los actos de inmoralidad. El hombre se va degradando y va cometiendo bajezas. El Señor habla de la fornicación, habla del adulterio. Y acá el Señor muestra todo lo que Él declaraba que Noé estaba conforme a lo que Él le agrada ver en ti y en mí, ¿cierto? Y el Señor en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Comenzamos. Adulterio con la mujer de tu prójimo. Cualquiera que yaciere con mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos, con su suegra. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos, con su nuera. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre, lo antinatural. Cualquiera que tuviere cópula con una bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. La zoofilia, las prácticas sexuales con animales, zoofilia, no solamente en el hombre, porque dice, si una mujer se llegare a algún animal
para ayuntarse con él a la mujer y al animal mataréis. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, sí, cualquiera que durmiere con la mujer menstruosa, y el Señor comienza a penalizar todos los actos inmorales. Tremendo esto. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, es decir, un trío, un trison. Y son cosas entonces que usted logra discernir que toda esta maldad se cometía. Trisons o tríos sexuales, zoofilia, ¿sí? El hombre que se acuesta con su hermana, el padre que se acuesta con su nuera, el hijo que se acuesta con su suegra o con la esposa de su padre, con su madrastra, y todas estas cosas que te seducen, ¿cierto? Por la debilidad de la carne, que parecen inofensivas, pero que el Señor, que antes parecían tan normales, no inofensivas, que antes parecían tan normales, porque es lo que la sociedad hoy en día practica, este mundo pecaminoso, y que aparentemente no son normales, porque entonces ahora tenemos, Dios nos guarde, hay amigas con derecho, hay tinieblos, hay amantes, y hay amantes en que la mujer tiene a su esposo y el hombre tiene a su esposa, pero llevan una relación ahí, entonces no les conviene a ninguno de los dos que se conozca la relación porque se afectarían ambas relaciones. Tantas cosas que se ven hoy en día. Y que piensan o pensamos que Dios no las ve o que Dios no va a hacer nada, no va a juzgar, no va a emitir juicio. Claro que sí. Solo que acuérdense que Dios no quiere que ninguna de sus almas se pierda. Y Dios es un Dios de misericordia, que tú y yo muchas veces nos aprovechamos o aún nos aprovechemos de la misericordia de Jehová. Es otra cosa. Porque a mí Lamentaciones 3:22 me enseña: por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Enseña la palabra, sigue diciendo que nuevas son cada mañana, que grande es su fidelidad. Y vemos todas estas inmundicias que hoy en día son prácticas comunes, pero que el Señor está diciendo: hey, a ti ni a mí te son lícitas, hijo, porque ya te lavé en mi sangre. Nueva criatura eres en Cristo. Y esto a ti ni a mí nos es lícito. Amén. Lo tremendo de mantenernos santos, aquí mismo en el libro de Levítico 21, habla de la santidad de los sacerdotes. De pronto usted dirá: pues yo no soy sacerdote, eso a mí no me corresponde, pero acuérdese que los sacerdotes tenían la tarea de presentar ofrendas. Y cuando usted vaya a presentar sus ofrendas o mis ofrendas, las presente, entonces tendré que también cumplir estos mismos requisitos, estos parámetros que Dios está pidiendo en ti y en mí. Es llegar delante de Él a presentar esto en santidad. Porque acuérdense que Dios no anda en medio de la inmundicia. Y enseña la palabra en el libro de Levítico 21, versículo 7, capítulo 21, versículo 7: con mujer ramera o infame no te casarás, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo que os santifico. Y en el versículo 6 enseña la palabra a ti y a mí, del capítulo 21 de Levítico: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan que a tu Dios ofreces, por tanto seréis santos, porque no te vas a acercar a mí lleno de tu inmundicia.
Es lo que el Señor está diciendo en pocas palabras. Tú quieres ofrendarme, tú quieres ser mi siervo, entonces te mantendrás santo, porque tú con tu inmundicia delante de mí no te acercarás. Porque necesito que mi santidad no se vea mancillada o maltratada por tus inmundicias. ¿Cómo será de tremendo el Señor que necesita, o que el Señor no habita en lugares inmundos? Y le voy a poner el ejemplo en el libro de Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. El Señor habla a tu vida y a mi vida. Libro de Deuteronomio 23, Deuteronomio capítulo 23, versículo 9. Aquí la palabra se titula Leyes Sanitarias y enseña la palabra. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala, dice el Señor. Está hablando a ti y a mí. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Mira lo tremendo de la palabra. Tendrás también en tus armas una estaca. ¿Amén? Y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, ¿sí? Y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Es decir, cuando tengas necesidad, una necesidad fisiológica, el número 2, tú cogerás esa estaca que el Señor estaba pidiendo a ti y a mí que estuvieras dentro de tus herramientas, hicieras un huequito, hicieras tu defecación en ese lugar y cubrieras esos excrementos. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, porque yo, Jehová tu Dios, ando en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Tremenda palabra. Dice, yo ando en medio de tu campamento, yo ando en medio de ti. Yo no voy a ver por ahí tus excrementos, ni cosa inmunda. Ahora llévelo a lo espiritual. Usted necesita mantenerse santo, sin mácula, sin mancha, sin pápula, delante del Señor, para que ese Espíritu Santo que Él ha puesto en tu vida y en mi vida, en ese cuerpo, en tu cuerpo y en mi cuerpo, repose tranquilamente. Para que Él no vea, como dice la palabra, para que Él no vea cosa inmunda en ti y se vuelva en pos de ti. Porque si no te santificas, si no comienzas a vivir y a mantener tu cuerpo santo, ¿cómo vas a poder retener el Espíritu que Dios ha puesto en ti y en mí? ¿Cómo lo vamos a poder retener? No lo hay. No lo hay. Si bien es cierto que esa sangre preciosa con que nos lavó el Señor fue por gracia, ese fue un acto de amor. Porque hay muchos que se jactan diciendo, no, ya no es por obra, ya no es por la ley, es por la gracia de Jehová. Sí, es por la gracia, porque fue por gracia que Dios clavó tus maldades y mis maldades en esa cruz. No fue por el cumplimiento de la ley que Dios nos dio vida eterna. Pero el Señor Jesús, acuérdate que te dijo a ti y a mí, yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle cumplimiento. Y ahora yo te voy a decir a ti, aquí la palabra te está enseñando en Levítico, que todo el que adultere es digno de muerte, porque la dádiva del pecado es muerte. El Señor Jesús es más tremendo, es más estricto con este tema. Te lo voy a mostrar. Un adulterio, una fornicación, se comete después de que la tentación y la concupiscencia llega a tu vida, ese deseo, y tú vienes y lo materializas. Llegas al acto, y después de que ese acto tuvo fruto el pecado, y sí,
lo que hemos visto antes, pero el Señor Jesús no está diciendo eso. El Señor Jesús en Mateo 5:28, Mateo 5:28, amén. Mateo 5:27-28. Oiréis que fue dicho, no cometeréis adulterio. ¿Dónde? En Levítico. ¿Sí? Y otras partes, en Deuteronomio y acá en el Antiguo Testamento. Oísteis que fue dicho, no adulterio, no al adulterio. Pero dice el Señor, pero yo os digo, Jesús de Nazaret, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién es más tremendo? ¿La ley o el Señor Jesús? Porque la ley te permitía por lo menos desearla en tu corazón. ¿Sí? Pero si no materializabas esa concupiscencia, ese mal deseo, entonces todavía no habías pecado contra el Señor. Pero el Señor te está diciendo, no. El que ya deseó en su corazón, ya pecó contra mí porque ya adulteró con ella en su corazón. Por eso es que he sido enfático siempre, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Amén. Será tan tremendo el Señor que el mismo Mateo 5, versículo 21, el Señor te dice a ti y a mí, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, no matarás. Pero el Señor Jesús te dice a ti y a mí, tremendo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Ya no necesitas matarlo, solamente necesitas enojarte. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién es más estricto? ¿Quién es más riguroso? La ley. Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque decías, por eso te decía, que los sacerdotes tienen que ser santos, presentarse a él en santidad, porque no te estás acercando delante de cualquier, te estás acercando al trono de la gloria. Y si no tienes esa santidad, entonces no me ofrendes, no me diezmes y no me quieras engañar, que yo no puedo ser burlado. No miraré tu ofrenda, ni tu diezmo, ni todo lo que me quieras traer, ni holocausto, nada. Porque no me contentaré, no estaré, no serán de mi agrado, dice el Señor. Anda, ve primero, conténtate con tu hermano, haz lo bueno delante de mí y entonces yo miraré con agrado esas ofrendas, dice el Señor. Viste que no necesitamos ser, no es que se necesite ser sacerdote. Tienes que vivir en una santidad para que todo lo que ofrezca, sea tuyo o sea mío, al Señor necesitas presentarte delante de Él transparente. Porque Dios no se agrada de los pecadores. Amén. Entonces, estamos viendo lo tremendo del Señor. Cómo el Señor es exigente con sus hijos. Porque ya nos ha enseñado, ya nos ha alabado, ya nos ha entregado el conocimiento. Pero si seguimos haciendo, entonces dice que no queda más sacrificio por esos pecados. Solo queda una expectación de juicio en tu vida y en mi vida. Tremendo. El Señor sigue diciendo en la palabra, vamos a la palabra, Tesalonicenses 4. Y dice, hermano, cuando usted siente amor con su hermano, usted no le engaña, usted
usted no lo traiciona, usted lo cuida, usted lo anima, usted lo exhorta a que siga adelante, no le mete el pie para que se caiga, y porque usted dice la palabra que de cierto vendrán tropiezos, ¿cierto? A nuestras vidas. Pero hay de aquellos por los cuales llegan esos tropiezos o se prestan para esos tropiezos. Usted tendrá que darle cuenta al Dios viviente. ¿Sí? Enseña la palabra, pero Primera de Tesalonicenses, la palabra que estamos tratando, capítulo 4, en el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios el amarnos los unos a los otros. Y es un tema que ya hemos tratado muchas veces, no voy a profundizar ahí. El versículo 11 dice: a tu vida, a mi vida, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Ocúpate de lo tuyo. Ocúpate de lo tuyo. Saca todas esas vigas, todas esas pajitas, todo de tus ojos, y después mira a los demás. No juzguéis, no critiquéis y no hagáis lo que a Dios no le agrada. Amén. Y trabaja con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, que te muestres a los del mundo sin mancha, para que no tengan de qué vituperarte, para que no tengan de qué menospreciarte, para que no tengan de qué señalarte, para que no seas un mal testimonio, sino que vean en ti y en mí la gloria de Jehová. Que seamos buenos testimonios y glorifiquen el nombre por causa de tus acciones y mis acciones, el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Pablo enseña tu vida y a mi vida porque está diciendo el deber de trabajar con nuestras manos, trabajar. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, Él te enseña a ti y a mí, o la palabra del Señor, el deber de trabajar. Leemos la palabra, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de vosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ni comimos ni comimos de balde el pan de nadie, no, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos, para no ser una carga para nadie. Porque no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Está diciendo la palabra a ti y a mí que nos es necesario trabajar para no volvernos una carga de nadie, para no a veces colocar cargas en nosotros que ni siquiera pueden soportar, para no volvernos gravosos, porque el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Está bien que la palabra te enseñe a ti y a mí que el que trabaja en el Evangelio viva del Evangelio. Y eso lo dice Pablo a tu vida y a mi vida en Primera de Corintios. Son temas sensibles, son temas delicados, son temas que no me gusta tratar mucho porque se ofenden, les duele. Pero cuando usted es un verdadero siervo de Jehová y tiene una conciencia tranquila, porque el Señor Jesús es el que sopesa corazones y sabe realmente quién es usted y quién soy yo. Entonces necesitamos tener claro esto para poder conducirnos
fielmente delante de Jehová. Porque nuestra recompensa no viene del hombre, nuestra recompensa viene del que creó los cielos y la tierra, si usted lo cree. Amén. En 1 Corintios 9, enseña la palabra a ti y a mí. En el versículo 13, 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no os anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Para no abusar. Para no abusar. Esto es algo muy personal, muy íntimo. Esto lo elige usted. Pablo dice el deber de trabajar para no ser gravosos. Si bien es cierto, los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, pero mejor es trabajar para presentar el Evangelio del Señor gratuitamente a todos, sin costo. Porque el Señor Jesús te enseñó a ti y a mí lo que recibisteis por gracia, dadlo de gracias. Amén. El libro de Mateo, el libro de Mateo, el libro de Mateo, el libro de Mateo 10:8. El libro de Mateo 10:5 habla de la misión a los 12. Y el Señor te envía a ti y hace lo que Dios ha demandado de ti y de mí, que vaya y predique su evangelio y haga su obra y listo. Acorde a los ministerios que Dios ha entregado a tu vida, acorde a los dones y a los talentos, que si usted está siendo un buen siervo de Jehová, usted está haciendo y utilizando bien la gracia, la multiforme gracia que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, ¿cierto? Entonces, el Señor te enseña a ti y a mí, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Es decir, todo lo que he puesto en ti, todos mis dones, todos mis talentos, ese espíritu que he puesto en ti, el poder de ese espíritu para sanar leprosos, para sanar enfermos, para libertar cautivos, para predicar, para profetizar, todo eso lo recibisteis por gracia. Dadlo de gracia. Úsalo para el ensanchamiento del reino, ¿sí? No para enriquecerte, ni tú ni yo, Dios nos guarde, si somos verdaderamente verdaderos siervos de Jehová. No por amor al dinero, por la gracia, por amor a Él, como instrumentos preciosos de Él en sus manos, como esos vasos que nosotros le estamos permitiendo que Él llene con su presencia y que nos use grandemente, porque usted ni yo hacemos la obra, el poder es de Jehová. Por tanto, la gloria entera es para Él. Si bien es cierto que tenemos necesidades, pero no seamos gravosos. No prediquemos ni hagamos la obra del Señor por amor al dinero, ni por lucro. Porque toda la sabiduría y la inteligencia que usted y yo podamos tener, la hemos recibido por misericordia, por gracia. Amén. Y usted es el que se engaña a usted y el que me engaño yo. Y hay muchos
malos mayordomos, como él dice el libro que tocamos el video anterior, el, parábola del mayordomo infiel, en el libro de Lucas, capítulo 16. La parábola del mayordomo infiel. Y dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 14. Oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Los fariseos, los entendidos, los, los pastores, los evangelistas, los músicos, todos esos que sirven a Jehová por lucro, o todos los que piensan o que cogen la palabra como fuente de riquezas materiales, ¿sí? Todos ellos me oirán y se reirán, se reirán. Pero resulta que yo no estoy hablando en mi carne. Yo le hablo lo que el Señor me manda que diga. Porque el Señor quiere siervos fieles, que se contenten con lo que el Señor les pueda entregar, no lo que ellos quieran lograr en sus propias fuerzas. Porque acuérdense que el hombre se prepara para la batalla, pero Dios es quien da la victoria. Y no es con fuerzas, no es con ejércitos, es con el Espíritu de Jehová. Y lo tremendo de esta palabra es esto. Entonces les dijo el Señor a tu vida y a mi vida y a todos los que escuchen este video y los que escuchen esta palabra a través de este video. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esta es una palabra tremenda que debería hacer que tú y yo nos sentemos a pensar detenidamente cómo estamos delante del Señor. Porque si te burlas, ese es problema tuyo. Tú y yo somos los que nos justificamos delante de los hombres. Pero dice el Señor, yo soy el que conozco vuestros corazones. Yo sé lo que hay en ese corazón y en mi corazón. Y a los que Dios tiene por sublime, delante de mí, son abominación. Porque hay muchos que sanan. Hay muchos que sanan y son tremendos predicadores y tú los ves tremendos evangelistas y llenan estadios y ellos son los que se justifican delante de los hombres. Y eso es a lo que nosotros, que usted y yo tenemos por sublime. Es posible que delante de los ojos del Señor sean abominación, porque el único que escudriña y sopesa corazones se llama Jehová de los ejércitos, el único que conoce realmente quién eres tú y quién soy yo. Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Y estas son palabras fuertes, pero son necesarias porque es la única forma a través de la cual el Señor exhorta tu vida y exhorta mi vida y nos invita a conducirnos delante de Él transparentemente y a comenzar a vivir nuestra vida conforme a lo que Él quiere, a lo que Él demanda, a lo que Él quiere ver en ti y en mí, en lo que quiere que nos convirtamos, porque el Señor dijo, todas las obras son nuevas, son hechas nuevas en Cristo Jesús y ya Él te transformó a ti y a mí. Y está esperando en que tú y yo dejemos ese viejo hombre y caminemos conforme a su perfecta voluntad y hagamos y vivamos esa vida perfecta que Él quiere, para que usted y yo veamos su gloria en tu vida y en mi vida, en nuestras vidas. Y no nos justifiquemos delante de los hombres, porque usted puede engañar a medio mundo, pero a Jehová no. Y acuérdese que todo lo que usted tiene y lo que yo tengo viene de lo alto, viene de Jehová. Si usted en verdad está creyendo que su proveedor, que su provisión viene de Jehová, que es Yahvé Jireh, Dios de toda provisión, su provisión no se la da el mundo, aunque haya pandemia, aunque haya escasez de trabajo, aunque haya
tantas dificultades, hermano, usted viva tranquilo, viva confiado. Encomiéndese y abandónese en los brazos del Señor, porque mi provisión ni su provisión viene del mundo, no se los da el mundo. Se la da Jehová, que es el único que puede enviar a esos cuervos, como se los envió a Elías, para que lo alimente a usted y a mí. Pero debemos anhelar sobre todas las cosas el alimento espiritual, que es el único que lo va a fortalecer para superar toda prueba. Es el único que lo va a ayudar a usted y a mí en ese crecimiento espiritual, a guardarnos de las tentaciones, de las artimañas del maluco, que quiere que nosotros nos movamos a diestra y a siniestra. No, papi, aquí estamos en el ejército celestial, en el ejército de Jehová, como militantes del ejército de Jehová. Y acuérdense que usted en el ejército no se puede mover en la fila, no se puede mover en la fila, y menos en el camino. Usted no hace su voluntad, usted hace lo que usted lo mandan a hacer. Usted simplemente cumple órdenes sin quitar, ni renegar, ni por qué, ni para qué, nada. Usted vaya y hace, venga y viene, ¿sí? Así es con el Señor. Usted no pregunte ni por qué, ni para qué. Por eso es que usted después me gozo diciendo siempre esto: Padre, siervo inútil soy, mi Rey, y lo que me has mandado a decir, eso he dicho. Y el que tenga oídos, oiga, pero yo salvo mi responsabilidad, porque es lo que el Señor me ha mandado a hacer, eso he hecho. Lo que me ha mandado a decir, eso he dicho. Y Dios me guarde de hablarles en la carne. Por eso trato siempre de hablarles 100% a través de la palabra. Uso mucha cita bíblica porque es que yo no me estoy inventando esto. Yo no quiero que ustedes se llenen y se nutran con lo que Harold John Fontalvo Peralta dice. No, yo no quiero que ustedes me miren a mí, yo quiero que ustedes miren al que habla a través de mí. Yo no les estoy hablando lo que yo pienso, ni lo que yo creo, ni mis experiencias. No, yo le hablo lo que la palabra enseña, lo que el Dios del cielo quiere ver en tu vida y en mi vida. Y eso es lo que el Señor me manda a decir, eso digo. Dios me guarde de pecar contra Él. No soy perfecto, ustedes lo saben, porque esta misma palabra que te redarguye, que te confronta, ¿sí? A ti me da palo, a mí también. ¿Usted cree que yo soy perfecto? No. Y a mí me da más duro porque yo soy el que tengo que venir a traerla. Yo soy el que tengo que poner la cara. Y cualquier día que haga algo, oiga, usted no fue el que dijo que no se podía robar y está robando. Usted no fue el que dijo que no podía criticar y está criticando. ¿A quién cree que le da más duro a quién cree que le da más palo la palabra? ¿A usted o a mí? A mí. Porque el día que yo me mueva en la fila y haga lo que el Señor delante de los hombres, entonces a mí me van a dar más duro. Por eso es que la palabra dice, al que más se le entrega, más se le demanda. Y esto es una lucha constante. Y Dios me guarde, porque de verdad que con todo mi corazón quiero hacer su perfecta voluntad. No es fácil, pero así como te estoy invitando a ti, yo también quiero que salgamos triunfantes en este camino. Cuesta, pero es de mucho gozo saber que el Señor te mira a ti y a mí como agrado, como a esos hijos en los cuales encuentra gozo y contentamiento. Amén. Hermano, la palabra que el Dios puso en mi corazón y que el Señor quería hablar a tu vida y a mi vida, esa la he dicho hoy. Es una palabra que nos redarguye, que cada día el Señor nos está exhortando a ti y a mí a caminar cada día delante de sus ojos mejor. Sabemos que podemos tener fallas, podemos resbalar, pero hay un Dios de poder que nos perdona y nos ayuda siempre y nos anima a seguir adelante. Esto no es fácil, esto duele, esto cuesta. Ser un verdadero siervo del Señor cuesta, duele. Hay que sacrificarse, hay que negarse la carne, hay que negarse uno mismo. Como dice la palabra, néguese usted mismo y coja su propia cruz y sígame. Esto no es fácil, pero no es imposible. Y somos
inexcusables, nunca se lo olvide, inexcusables. Así que hacia adelante, persiguiendo siempre esos pies hermosos del Cordero, de nuestro Señor Jesús, y que su amor siempre nos abrigue. Amén. La paz y el amor de Cristo sea con ustedes. Me gozo de poder compartir esta palabra con ustedes, de poder este, este momento de escudriñar la palabra, de escudriñar las escrituras, y que esta palabra caiga en buena tierra. Ministre a otros para que muchos más se conviertan al Señor. Ustedes saben que la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Comparta también esta palabra, para que la palabra de Jehová llegue hasta los postros de la tierra, no por mí, para la gloria del Señor, ¿sí? Para que otros también se nutran y se edifiquen, y que la palabra del Señor vaya creciendo en cada uno de nuestros corazones y en otros, que de verdad el Señor quiera llamar a su redil. Debemos darle la gloria cada día por lo que ha hecho en tu vida y en mi vida, de habernos acercado, porque la palabra enseña que quién se atrevería a acercársele al Dios vivo. Si estamos hoy con Él es porque Él nos llamó a su presencia con esos lazos de amor. Muchos llegan con lazos de dolor, pero a causa de la desobediencia. Pero lo más importante y lo más lindo es poder estar con Él. Hay que mantenernos, lógicamente, pero también démosle la oportunidad a otros que también conozcan del Señor y se vuelvan de toda esa maldad, se arrepientan y que le permitan al Señor poder limpiar sus vidas. Amén. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos, y que el Dios del cielo lo guarde en todo momento y en todo lugar. Amén. Si el enemigo ha de salir contra tu vida y contra mi vida por un camino, por 7 caminos tendrá que huir, porque es el Dios vivo, Jehová de los ejércitos, el que pelea por ti y por mí. Amén, amén y amén. La gloria sea para el Señor.